Bueno, aquí está con nosotros el doctor Carlos Sánchez Berzaín, con quien siempre nos gusta tenerlo en los programas, porque se puede hablar de todo con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Vamos a hablar hoy de la pandemia que ha cambiado la forma de vida en el planeta de todos nosotros, pero las consecuencias políticas. Antes de iniciar con la pandemia, están pidiendo la Fiscalía a Evo Morales la extradición y el sometimiento por varios delitos graves. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, que Evo Morales es un terrorista, nadie lo duda, que ha construido un narcoestado, todo el mundo lo sabe, pero aquí existe la sospecha de que esto que está sucediendo en Bolivia es una maniobra para lograr en este momento un alivio a un gobierno interino que está muy presionado, porque esto tenía que haberlo hecho hace 8 meses, y dijo que lo hizo, dijo que requirió la detención de Evo Morales con la Interpol y resultó que no era cierto. Ahora, lo vuelven a hacer, pero la sospecha grave es que esto se trate de lavar a Evo Morales. ¿Por qué? Porque los fiscales son de Evo Morales, los jueces son de Evo Morales, el sistema jurídico es de Evo Morales, y no va a tardar con algún mecanismo, con sus propios dependientes, salir inocente de este proceso, que es lo único que le falta. O sea, la sospecha en Bolivia es muy grave de que la acusación tardía que se está haciendo a Evo Morales por delitos que son ciertos, que son evidentes, que están públicamente probados no solamente en noviembre del año pasado, sino de 20 o más años atrás, sea una acción de lavarle la cara porque los jueces, los fiscales y el sistema pertenecen a Evo Morales. ¿Cómo está la pandemia en Sudamérica? En el caso de Bolivia, en el caso de Brasil, vimos que pues, se ha contagiado por segunda vez, ha dado positivo Jair Bolsonaro. Bueno, el tema de la pandemia es una calamidad mundial, pero todo depende como en la vida cómo uno la encara. Y los 2 grandes ejemplos o 3 grandes ejemplos de Latinoamérica para mí son Uruguay, Paraguay, Costa Rica. Pequeños países, pero en los cuales fundados en la libertad, en decirle a la gente, tú eres libre, pero sé responsable, y el Estado te va a dar, el gobierno te va a dar todo lo que necesitas, te va a dar información, te va a dar alcohol para desinfectarte, te va a dar mascarillas, te va a dar, bueno, las sociedades están abiertas, han tenido un bajísimo número de decesos y están controlando la situación. Y en la otra mano tenemos... Educación social, claro, educación pública. Pública con libertad, y funciona. ¿Ya? Y en otros casos tenemos situaciones extremas en las cuales hay confinamientos como el de la Argentina, donde ya se ha escrito el famoso artículo La cuarentena eterna de Buenos Aires, donde esa economía no se sabe cómo va a salir de ahí, donde tenemos la situación del Perú, la situación de Ecuador, de la propia Bolivia. Bolivia está de nuevo en un proceso rígido de cuarentena y se están bloqueando las calles en Cochabamba, en mi ciudad, con ataúdes de muertos porque no hay cementerio que resista esa sobrecarga. Entonces, yo diría que sobre el tema de la pandemia, cuando empezó esto, Oscar, habíamos hablado que había un trípode que había que manejar en equilibrio. El trípode de la salud, de la economía y de la política. Y que eso se ha desequilibrado en los países de Latinoamérica, y cuanto más se desequilibra en uno o en otro sentido, más problemas hay y más... Pero tenemos aquí en Estados Unidos que hay libertad, que ha habido ciertas restricciones y cuando se ha abierto aumenta el número de contagios. Sí, pero en Estados Unidos hay 2 datos que son muy importantes. Primero, el número de gente que salva la vida en relación a los contagios es muy alto. Hay una nueva escala que se está manejando en el tema del coronavirus. Los que sobreviven el coronavirus. Claro, el nivel de sobrevivencia. Estados Unidos tiene un nivel altísimo de sobrevivencia y eso es una buena señal, porque eso quiere decir que si bien no se está llegando a esa inmunidad de rebaño que se hablaba en principio, todos contágiense y nos vamos a inmunizar, se está llegando a un punto en el que el sistema sostiene la rehabilitación del enfermo. Del enfermo. Otra tragedia y otra especie de espada de Damocles sobre nuestras economías en Latinoamérica fueron las declaraciones de la FAO hace un par de semanas de que el próximo reto es la hambruna, e hicieron una proyección de que en Latinoamérica pudiéramos tener una hambruna que llegue a 14 millones de seres humanos. Sí, y la CEPAL ha agravado eso con un informe de hace pocos días diciendo que van a haber 35 millones más de pobres en América Latina y que la pérdida del PIB va a oscilar en el 12%, que no es poca cosa. Producto Interno Bruto. Eso es un desastre promedio. Hay países con el 5, con el 8, con el 12. Y si tú agregas a eso
el nivel de informalidad que hay en América Latina, pues estamos en una hecatombe total. No hay precedente en América Latina de una crisis económica como la que estamos empezando a vivir. Cuando dice informalidad, el doctor Sánchez Berzaín se refiere a los que viven de vender cositas en la calle, que no tienen trabajo, el sistema informal, el otro sendero, como escribió Hernando de Soto. La economía que no está regulada, la economía de la señora que vende empanadas que hace en su casa y que vive el día a día, la economía incluso del taxista, la economía del obrero que vende su fuerza de trabajo en el día como ayudante de albañil o una cosa parecida. Aquí los de Uber, los del delivery. Bueno, entonces eso es economía informal, que no está registrada en los parámetros normales de la economía. Y la economía informal en América Latina va de un 32% en Costa Rica, que es la más baja, hasta un 80% en Guatemala. O sea que las consecuencias de esta pandemia pudiera llevar por lo menos 1 o 2 generaciones. Las Por lo menos vamos a tener una década terrible en la cual la crisis económica y la crisis de hambre, que va a ser la más dura, que ya se está empezando a sentir, que además es una crisis de inseguridad personal, se ha de convertir en una crisis social y eso en una crisis política. Y yo creo que en breve vamos a empezar a ver en América Latina 2 tipos de gobierno. O gobiernos de unidad nacional para salvar esta situación en base a un esfuerzo realmente de política seria, o gobiernos autoritarios tendiendo a lo dictatorial para imponer algún tipo de salida. Qué horror, qué horror. Nos quedan 20 segundos. Esa declaración de Vladimir Padrino en Venezuela es un parteaguas, una declaración de dictadura abierta. Se sabe que eso es así. Lo que está haciendo Vladimir Padrino es simplemente recordarle a la oposición funcional las reglas del juego. Eso se debería saber, se ha sabido de siempre. Lo que pasa es que nos han hecho creer que era posible salir de la dictadura castrochavista de Venezuela con votos o con manifestaciones. Qué horror. Esto es a tiro limpio. Gracias, doctor Sánchez Berzaín. Regresamos de inmediato.